En primer lugar, yo creo que lo esencial y lo más importante es escoger un buen mentor. Eso hace toda la diferencia. Un mentor que en verdad sea un líder y busque que sus alumnos se conviertan en buenos elementos y que los eduque no solamente en, en la parte técnica, por así decirlo, también insertarlos y entrenarlos para incorporarse al mundo profesional. Yo creo que eso es vital. Y uno también como alumno lo reconoce fácil, cuáles son los intereses del profesor. Lo importante es que estén alineados. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast Entre Fases. Aquí no hablamos solo de títulos, hablamos de personas, de sus experiencias, sus retos y su desarrollo. Hoy nos acompaña un ingeniero civil electricista de nacionalidad chilena que ha decidido su carrera comprender y transformar los mercados eléctricos en Iberoamérica. Él es un investigador con una sólida formación académica y con experiencia en proyectos de energía solar y generación distribuida. Nuestro invitado también combina la visión técnica con un enfoque en innovación y modelos de negocio para el desarrollo de la transición energética. Su trayectoria refleja no solo conocimiento, sino también un compromiso por impulsar soluciones que hagan más sostenible y accesible el futuro energético. Les presentamos con ustedes a Joaquín Lazo. Ingeniero, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por tus cálidas palabras. Muy contento de participar en este podcast. Bien, iniciamos con una pregunta que ya es una regla aquí establecida en esta primera temporada del podcast Entre Fases, y es que siempre queremos descubrir esa motivación de nuestros invitados de cómo es que escogen la carrera de ingeniería, ¿no? En su caso, le queremos preguntar cómo es así que usted llega a decidir por ingeniería eléctrica en su camino profesional. Tal vez fue algo que ya tenía pensado desde antes, o fue una decisión que se formó poco a poco, o de último momento que tomó esta decisión. Cuéntenos, ingeniero, quisiéramos conocer también. Perfecto. Mira, fue un camino con muchos cambios en el proceso. Yo desde pequeño quise siempre estudiar ingeniería comercial, que sería economía y administración de empresas en otros países. Mi padre es ingeniero comercial, entonces, claro, siempre influyó en mí en esos tópicos. Siempre hablábamos de economía, finanzas, etc. Hasta que en cuarto medio, que sería aquí el último año de enseñanza escolar, justo el año anterior a la universidad, comencé a conversar con más gente, ya con más proyecciones a la carrera, y muchos me incentivaron a estudiar ingeniería porque iba a poder desarrollar herramientas matemáticas un poco más poderosas que me ayudarían de igual manera a entender la economía, pero también podría hacer otras cosas. No así me decían estudiando economía. Quizás no podría nunca entender bien la electricidad, entonces decidí estudiar ingeniería. Entré a un plan común y mis primeras intenciones en verdad eran orientadas a la robótica o mecatrónica, muy influenciado por Tony Stark y Jarvis en este momento. Recuerdo que tomé un curso exploratorio con mi mejor amigo del momento, donde, bueno, partimos en ingeniería con el plan común, los cálculos, la álgebra lineal, química, y tomé este curso exploratorio que se llamaba Introducción a la Robótica. El curso contenía 3 áreas: computación, electricidad y mecánica. Me encantaron mucho electricidad y computación, pero la parte de mecánica nunca me terminó de convencer. No me gustaba mucho. Tuvimos una clase sobre marcos de referencia que no me gustó, y con mi amigo dijimos que teníamos que irnos de robótica y no sabíamos si irnos a eléctrica o a computación. Él era técnico en electricidad, así que me dijo que nos podía ir mejor porque él conocía un poco más. Nos fuimos a eléctrica, pero yo comencé con el área de microelectrónica. Ahí avancé bastante, llegué hasta cursos de diseño de circuitos integrados, pero no tenía tanta proyección laboral en Chile, y yo creo que en Latinoamérica no está tan consolidada esa industria. Un profesor nos decía que la buena noticia era que uno podía inaugurar esa industria en Chile. Entonces
De a poco me fui yendo a los mercados eléctricos finalmente. Y ahí conocí a mi profesor David Watts, con quien hice el magíster y finalmente el doctorado. Entonces la decisión de ingeniería eléctrica surge a inicios de la carrera y la decisión de dedicarme a los mercados surge, yo creo que hacia el final del pregrado. Gracias por contarnos esta experiencia que ha tenido usted de cómo es que escogió la carrera de ingeniería. Un poco se puede decir que tal vez usted tenía otras opciones al inicio, pero poco a poco se fue definiendo eso y obviamente que sabemos que le ha ido muy bien con lo que ha escogido, ¿no? Que ha encontrado el rumbo adecuado para su vida. Me ha gustado y se conecta con mi deseo inicial, que era la economía y finanzas. Entonces mercados eléctricos es un buen complemento entre la ingeniería eléctrica y la economía. Sí, muchas veces se piensa que tal vez ingeniería es simplemente cerrado en lo que es ingeniería, pero también hay otros factores que influyen. En este caso, como lo menciona usted, ¿no? La economía también es de suma importancia en realidad porque eso es lo que maneja mucho en realidad en todo el proyecto que se pueda llevar, ¿no? En distintos aspectos. Bien, usted también como magíster, pero también hace poco que terminó este tema del doctorado, un camino más difícil que el otro, ¿no? Por los filtros que se tiene, por los estándares y el esfuerzo que conlleva también. Eh, Tal vez hubo algún momento que usted pensó o dudó tal vez de sí mismo, porque es complicado, ¿no? Este tema de continuar cada vez más para esforzarse, para tener ese grado académico. Quisiéramos saber si de su experiencia, ¿no? ¿Cuál fue un momento tal vez complicado que tal vez le hizo dudar a usted y cómo es que se sostuvo para poder continuar con ese objetivo, ¿no? Que finalmente lo ha logrado y felicitarlo también por eso. Cuéntenos, ingeniero. Muchas gracias. Mira, la verdad, para mí el doctorado fue una etapa muy feliz, en verdad, muy tranquila. Mi profesor, mi advisor siempre fue muy bueno y un muy buen guía. Donde sí enfrenté dificultades fue al inicio del magíster, porque es un salto muy grande pasar desde el pregrado, donde te dicen qué estudiar eh, y para cuándo estudiarlo. En verdad es un camino en el cual, si bien es difícil, te llevan de la mano sobre cómo ir aprendiendo. Pasar de esa dinámica a un magíster en el que te piden resultados a los 2 años, 1 año, 2 años, en que vas más o menos solo, es muy difícil. Es muy difícil esa disciplina de sentarte a trabajar por un proyecto a un poco más de largo plazo. A mí me tocó el magíster justo en la pandemia, entonces tampoco podía estar yo de manera presencial con mi profesor guía. Obviamente nos juntábamos mucho online, en ese momento éramos un grupo pequeño, entonces el profesor tenía mucho tiempo para mí, pero aún así me costaba mucho. Yo me acuerdo que procrastinaba un montón, jugaba mucho Call of Duty Mobile, leía un paper y ya me cansaba, me agotaba, no entendía hacia dónde iba mi investigación. Pero con el tiempo y bueno, muchas conversaciones con mi profesor, le tomamos el rumbo, entonces el magíster fluyó. Yo creo que en todo posgrado, cuando ya uno ya encuentra el camino y solo hace falta horas para terminarlo, se hace mucho más llevadero. Entonces una vez que llegamos a ese punto, solo faltaba tiempo para terminarlo, hacer todo el análisis numérico. Y luego el doctorado fue una transición muy suave, entonces el doctorado lo sentí como una transición del magíster, donde yo ya sabía investigar. Entonces, en verdad, el doctorado fue muy sencillo, fue muy feliz, y el magíster fue la dificultad, que yo la veo también en los nuevos alumnos de magíster, ese paso y esa disciplina que hay que tener para poder seguir. Una respuesta no muy esperada tal vez, ¿no? Por el tema de dificultad, bueno, escuchar tal vez que ha disfrutado también de su doctorado es un poco, ¿cómo se puede decir? Complicado de entenderlo, pero finalmente ha sido así su experiencia y lo felicito en realidad por eso, que haya podido disfrutar este proceso de esfuerzo, de dedicación, porque un grado así es admirable en realidad, ¿no? Que usted lo ha podido conseguir. Ahora, hay un tema también que me llama bastante la atención. Viendo su perfil, vemos que usted sale de lo convencional, porque normalmente, tanto invitados en este podcast como la experiencia de los conocidos que tenemos que han estudiado ingeniería eléctrica, o cuando uno menciona ingeniero eléctrico, siempre piensa en un ingeniero que está en trabajos de campo o está haciendo estudios técnicos
de manera específica, pero su trayectoria también nos recuerda que hay una parte fundamental, que es la mirada investigativa. Profesionales capaces que analizan este sector, de que entienden lo que es los procesos eléctricos a nivel integral y también de evaluar cómo se desarrolla y se transforma la industria, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo así también usted decide optar por este camino de la investigación, que no es muy común verlo, como lo mencionamos, en lo convencional, trabajo de campo, etc. No fue una decisión activa, no fue una decisión con la cual yo soñé siempre ser doctor. Sí, siempre, yo recuerdo desde pequeño, soñé con estar en la frontera del conocimiento. Yo creo que eso siempre me llamó la atención. Pero la decisión del magíster fue más bien pasiva en mi universidad, en mi carrera, en ingeniería general, la facultad de ingeniería. En mis tiempos existían dos métodos para egresar. Uno es dar el examen de grado y el otro era realizar la tesis de magíster. Yo no le veía tanta utilidad al examen de grado, no sentía que fuera útil para mí estudiar 6 meses de carrera. Yo quería dedicarme a los mercados eléctricos, entonces no veía provechoso dedicar tanto tiempo a estudiar materias que ya había aprobado y que no iba a utilizar, como, no sé, control automático, por ejemplo, que si bien me encanta ese curso, eh, prefería gastar ese tiempo especializándome más en mercados eléctricos. Y al mismo tiempo estaba mi profesor David Watts. Él es ingeniero, pero es doctor en economía, entonces también es una combinación muy interesante. Y consideré que hacer un magíster con él me iba a contribuir mucho más que el examen de grado. Entonces realizo el magíster con él, nos llevamos muy bien, trabajamos en muchos proyectos juntos y al finalizar el magíster él me invita a pasarme al doctorado. Las becas eran buenas, entonces decidí iniciar ese proceso y bueno, aquí estamos. Fue un largo camino, pero muy interesante, y yo creo que hoy en día la industria de la ingeniería eléctrica y la investigación están muy de la mano. Yo creo que hay otras disciplinas en las que están muy dispares. Por ejemplo, quizás en inteligencia artificial, la industria va mucho más avanzada, creo yo, que la academia. Pero hay otras disciplinas en que la academia también va muy despegada y ya dejó atrás a la industria. Yo creo que ingeniería eléctrica en estos momentos y quizás toda esta primera mitad del siglo XXI van a ir muy de la mano. Entonces, consideré que era una buena combinación. Mi profesor, si bien es doctor, se dedica hoy en día mucho más a la consultoría. Entonces, también pasó por ahí mi decisión de acercarme ya al mundo real en estos años de investigación. Entonces, tratamos de investigar siempre eh, aspectos relacionados al mundo real. Como decías tú, nuestro enfoque no es tan técnico en el sentido de que no es tanto de fierros, pero sí, la ingeniería son finalmente tres capas siempre: la capa técnica, la capa regulatoria y la capa económica. Entonces nosotros vemos esas dos capas. Y bueno, lo vemos tanto en investigación como en proyectos reales. Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta, fue una decisión que se fue dando con el tiempo, paso a paso, el tema del doctorado y la investigación. Interesante, gracias por compartirnos esta parte que en realidad es muy llamativa porque no es algo que vemos todos los días, tal vez con el tema de la ingeniería eléctrica en investigación, que como ya lo mencionaste tú también es muy importante en realidad, es un trabajo que también va muy ligado de la mano en los distintos proyectos, actividades que se puede desarrollar poco a poco. Y la verdad muy interesante porque es un perfil que nunca lo había visto personalmente, así que ingeniero, muy, muy interesante el perfil que tiene usted y gracias por compartirnos también estas experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera. Bien, ingeniero, en la experiencia que usted ha tenido a lo largo de los años, ¿no? En lo que es esta carrera tan bonita de lo que es la ingeniería, ¿cuál ha sido lo más difícil tal vez de equilibrar lo que es su vida personal y también la vida académica y laboral, ¿no? ¿Cómo así usted ha podido llevar estos aspectos de manera simultánea, tal vez, para que haya un orden correcto en sus actividades? Sí, bueno, como te mencionaba adelante, el doctorado en verdad ha sido un camino feliz y cómodo, pero porque he tenido un buen supervisor y hemos sabido llevar a cabo todos los retos. Entonces,
En general no hubo tanta dificultad. Este es un camino que ofrece mucha flexibilidad en general. eh, Hay mucha flexibilidad de horarios, horarios de ingreso, horarios de salida. Yo siempre me he podido adaptar a las distintas necesidades. Entonces, en ese sentido, ha sido sencillo. Ha sido sencillo, sí. Como te comentaba también, el magíster fue un poco más complejo, tanto porque era el inicio de mi posgrado como por la pandemia. Pero ya en el doctorado yo siento que llegué mucho más maduro, eh, también llegué mucho más eficiente, entonces en poco tiempo yo lograba avanzar mucho con mi trabajo. Había tardes en la semana en que estaba libre, entonces yo podía trabajar, por ejemplo, de lunes a jueves, trabajaba un poco más en las noches y me tomaba los viernes libres, entonces eh, es un buen camino, flexible si uno lo sabe llevar y con poca dificultad para compatibilizar con los tiempos, en verdad. Excelente, ingeniero. Muchas gracias por compartir también ese aspecto. Es importante siempre tener ese equilibrio en los distintos aspectos que una persona tiene, ¿no? Como así en su caso, veo que llevaba organizadamente sus tiempos, había tiempo para cada cosa, ¿no? Para dedicar el tiempo apropiado, que de todas maneras son importantes. Ahora, con respecto a lo que es el aspecto laboral, ¿no? Siempre se cometen errores, tal vez hay caídas, hay momentos que son parte baja, pero sin embargo no es que sea del todo malo, sino también muchas veces esto nos ayuda a formarnos, a mejorar en ciertas situaciones. Entonces, preguntarle personalmente a usted qué error o qué desafío tal vez usted considera que le enseñó una lección muy fuerte que hasta el día de hoy lo puede aplicar, ¿no? En sus actividades a diarias, que le ha ayudado bastante a ser el profesional que es usted hoy en día. Errores, en general no recuerdo tantos. Yo creo que es porque tuve siempre un muy buen profesor guía. Nos llevamos muy bien, tenemos una muy buena relación de hace varios años, yo diría unos 7 años que nos conocemos. Entonces, más que un profesor guía, siempre es todavía también con los nuevos alumnos un gran mentor, entonces siempre nos ha sabido guiar bien. Entonces, en ese sentido, errores grandes no recuerdo porque si es que alguna vez hubo un- una desviación, quizás, siempre fue corregida a tiempo. Lecciones o cosas que yo intento transmitir quizás a los nuevos ingresos, sobre todo doctorado, es eh, siempre tratar de esforzarse en mantener un buen currículum. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos y quizás yo no lo supe ver tan a tiempo. Quizás no lo vi los primeros años del doctorado, lo importante que es sumar horas de docencia, sumar publicaciones. Sí, hacia el final del doctorado logré remontar y aumenté considerablemente mis publicaciones y hoy ya me siento cómodo. Creo que esa es una lección que hoy queda y que le intento transmitir también a los nuevos. De todas maneras, es muy importante siempre alimentar ese currículum, como usted dice, no solamente por los papeles que puedan entrar, sino también por el conocimiento que uno va adquiriendo poco a poco, la experiencia, distintas cosas que uno aprende constantemente en los estudios, aprender de muchas personas que nos puedan enseñar en lo que es su profesión. Ahora, sabemos también que usted es autor de distintos artículos, papers o investigaciones técnicas también. Lo que veo con esto es que usted es una persona bastante curiosa y también con esa capacidad de poder aportar ese conocimiento valioso que va a ayudar a otros profesionales en realidad a profundizar estos temas que son de importancia para la ingeniería. La pregunta sería si ahora en la actualidad, tal vez en esta semana, este mes o en estos meses que han ido transcurriendo del año, si es que actualmente tiene un tema que le interese a usted o le apasione estar constantemente aprendiendo, leyendo o buscando información. Cuéntenos un poquito más de eso. Sí, yo te diría que hay dos dimensiones, una a corto plazo y una más a largo plazo. A corto plazo, en estos momentos mis intereses están con los trabajos que estamos realizando con Adelat. Estamos realizando dos trabajos importantes. Uno es un estudio de pérdidas no técnicas, es un trabajo que recopila información sobre cómo las distribuidoras de la región enfrentan pérdidas eléctricas.
eh, está alineado con mi eh, perfil investigativo, pero me gusta mucho porque tiene una dimensión de trabajo en campo, por así decirlo, que es salir a conocer la realidad de las distribuidoras y entrevistarnos con ellas. Esto va a tener un manuscrito final, pero también no es un manuscrito académico, entonces otro público objetivo, y eso me tiene muy entusiasmado por ahora. También estamos trabajando en la Academia de Adelat, que es un curso también. eh, También me tiene muy entusiasmado porque es otro perfil de estudiantes que asisten, no necesariamente un perfil técnico de ingeniero al cual yo estoy acostumbrado. Entonces también creo que es un buen desafío eh, bajar conocimientos a un público más general. Eso en el corto plazo, por así decirlo, en estos meses y últimas semanas. En el largo plazo, y a lo que quiero dedicarme gran parte de mi vida también, y que es la línea de investigación que yo mantengo activa, que es el enfoque de opciones reales. Es un método de evaluación de proyectos bajo incertidumbre. Entonces, ese es un tema que me gusta mucho, en el cual yo siempre he estado investigando, dirijo algunas tesis de magíster en ese tema, y en general me tiene muy entusiasmado y me roba pensamiento varias veces al día esta, esta metodología de evaluación de proyectos. Excelente, gracias también por compartirnos, no solamente en lo actual, sino también a largo plazo que usted tiene constantemente investigando. Interesante lo de Adela también, que bueno, también puede ser un reto para usted, pero sabemos que con el esfuerzo, la dedicación que usted le da, como lo ha demostrado a lo largo de su experiencia, va a ser una experiencia muy, muy amplia, muy reconocible también para usted. Ahora, quisiera dejar un poquito lo que es el lado profesional, el lado de la carrera que usted tiene, ¿no? Actualmente laboral también. Eh, la pregunta sería cuando usted eh, se desocupa, porque sabemos que debe tener una agenda también ocupada en distintas actividades, ¿cuáles son esos hobbies que a usted le distraen de su vida laboral, de su vida académica o investigativa también incluso, ¿no? ¿Qué le ayuda a librarse un poquito de estas actividades o qué le ayuda también a quitar el estrés que pueda tener si es que se acumulan muchas actividades? Cuéntenos, ingeniero. Bueno, de lo principal yo creo que es el deporte. Intento entrenar en gimnasio 3 a 4 veces a la semana y hago natación también acá en la misma Universidad Católica 2 veces a la semana, eso en las tardes. No es solo deporte, sino que también lo hago con amigos y en general con parte del grupo de investigación. Entonces también son instancias en que uno se afianza con su grupo y conversa cosas fuera de la academia. Eso es lo principal, creo yo, el deporte. Eh, en las tardes, cuando tengo tiempo libre, me gusta también continuar con mis investigaciones, leer. También veo mucho a mi novia y los fines de semana trato de compatibilizar entre mi novia, amigos y familia. Interesante, la actividad física veo que está presente bastante también en su vida fuera de lo laboral. Muy interesante, la verdad, el deporte constante porque sí, en realidad es una parte que desestresa tal vez un poco la mente y de paso fortalece también el cuerpo, ¿no? Y qué bueno que también lo haga con sus compañeros tal vez de trabajo, con los compañeros que lo rodean, con personas que le estiman a usted. Ahora, con respecto a lo que es su motivación, ¿no? Cada día sabemos que usted se levanta y va a hacer sus actividades diarias, pero ¿qué es lo que le impulsa a seguir creciendo, a decir, el día de hoy voy a hacer esto por tal motivo? ¿No? Tal vez alguna persona, algún motivo en específico. ¿Cuál es esa motivación que usted tiene día a día para seguir adelante? Bueno, a mí me motiva mucho en general el conocimiento del sector eléctrico. Me parece muy entretenido cuando alguien sabe tanto, comprende en general cualquier modificación. Tuve la oportunidad de trabajar 6 años en un diplomado donde participaba gente muy experta. Tuve la oportunidad de conversar con ellos porque como yo lo coordinaba, hacíamos pruebas de video, sonido y es gente que sabe mucho. Me parece que es muy entretenido cuando alguien comprende tan bien un negocio. Entonces, esa es una de mis motivaciones, seguir aprendiendo. En adelante estoy aprendiendo mucho también porque uno aprende mucho en la academia, pero son
es un entorno muy amigable, digamos, es como cuando uno asume roce igual cero, entonces es muy, uno aprende, pero son condiciones como de laboratorio. Entonces, en adelante he tenido la oportunidad de salir y enfrentarme a un mundo real que también me está motivando mucho porque uno aprende detalles de la idiosincrasia, aparte que es una asociación latinoamericana, entonces uno sale a comprender eh, cómo se hace en otros países todo, uno se da cuenta de las similitudes que hay entre países, cómo se propagan las buenas ideas. Esa yo creo que es de mis eh, motivaciones. Excelente, ingeniero. Es así como usted entonces constantemente está aprendiendo cada vez más, fortaleciendo su vida profesional, también personal, de todas maneras, con esta motivación que nos ha compartido. Ahora me gustaría ir más adelante, de aquí a unos 10 años, al 2035, eh, con las metas que usted tiene proyectados en este tiempo que le da, o 10 años. ¿Qué es lo que le gustaría lograr a usted en este tiempo? No solamente, lo vuelvo a repetir, no solamente en lo profesional, sino también para su vida personal, ¿no? ¿Qué es lo que usted eh, busca o qué es lo que le gustaría lograr en estos 10 años que se vienen? En estos 10 años, en la parte laboral, me gustaría en 10 años estar bien consolidado, quizás en la academia, pero también con un pie firme en la industria, ya sea consultoría, ya sea en una empresa, pero tener un pie y ser un buen puente entre ambos mundos. eh, Siendo quizás también un líder de opinión a nivel local. Yo creo que Chile es un país pequeño en el que con un poco de esfuerzo sí puedes llegar a ser una voz autorizada. Em, Eso creo yo en el nivel laboral. Eh, a nivel personal, eh, siempre teniendo tiempo para seguir haciendo deporte eh, y consolidando mis relaciones sociales también con mi novia, con mis amigos, eh, tratando de viajar. Eventualmente me gustaría hacer un postdoctorado fuera. eh, Así me veo yo, sí, en 10 años. Yo creo que sí, como influyendo ya en la regulación nacional. Ni nada es imposible en realidad. Desde aquí le deseamos lo mejor para usted con estas metas que nos ha compartido para los próximos 10 años. Estamos seguros de que va a hacer grandes cosas y nunca se limite, ¿no? En realidad ya ha demostrado con la experiencia que nos ha contado en este podcast de todas las cosas que ha superado, que ha pasado, y sabemos que ese camino continúa y que en esos 10 años van a suceder también grandes cosas para usted, y no solamente para usted, sino también para los que lo rodean o para quienes lo siguen, lo escuchan, que quieren formarse académicamente, profesionalmente. Y justo la siguiente pregunta también va en relación a eso. ¿Qué recomendaciones usted daría para alguien que quiere desarrollarse también en este camino de la investigación, en esta rama que, bueno, tal vez no cuenta con tanta difusión en lo que es el mundo de la ingeniería? Sobre todo con los proyectos o estudios eléctricos, contratos comerciales, pero tal vez hay personas que sí les interesa este camino, ¿no? Escuchando el podcast también les ha llamado la atención. Entonces, ¿qué consejo podría darle usted a estas personas que quisieran entrar en esta rama de lo que es la ingeniería? En primer lugar, yo creo que lo esencial y lo más importante es escoger un buen mentor. Eso hace toda la diferencia. Un mentor que en verdad sea un líder y busque que sus alumnos se conviertan en buenos elementos y que los eduque no solamente en, en la parte técnica, por así decirlo, también insertarlos y entrenarlos para incorporarte al mundo profesional. Yo creo que eso es vital. Y uno también como alumno lo reconoce fácil, cuáles son los intereses del profesor. Lo importante es que estén alineados. Eso por un lado. Por otro lado, el doctorado en particular es una carrera larga, 4 o 5 años. Entonces, tiene que entenderse como una carrera de fondo. Hay que dosificar energía a lo largo de los 4 años. Tratar de recolectar victorias, pequeñas victorias recurrentes,
proponerse metas y tener mucha disciplina para avanzar, pero tampoco ser tan ambicioso. Yo creo que los frutos sí llegan hacia el final, eh, pero hay que construirlo durante los primeros años. Quizás los primeros años son un poco más ingratos, pero se sientan las bases para que después se pueda cosechar bien. Perfecto, muchas gracias. Algo que resalto también bastante de lo que nos ha compartido en este podcast es bastante de la guía que usted ha tenido, ¿no? El profesor que le ha acompañado en su formación de varios años. Es algo que resalto también porque siempre eso juega un papel importante en la vida de cada persona, sobre todo en el aspecto profesional y de hecho también en lo personal, ¿no? Muchas veces ahí puede cambiar el tema no solamente a lo educativo, sino también a lo personal. Pero es importante este espacio, ¿no? Y si eh, entonces esos consejos son los que le dio usted, le agradecemos por esas palabras. Y también quisiera preguntarle sobre Adelat, ¿no? Si es que podría hablarnos un poquito más de Adelat para que el público que tal vez no ha escuchado aún de Adelat pueda tener el conocimiento. Coméntenos cómo podría presentar usted a Adelat. Bueno, Adelas es una asociación de empresas eléctricas distribuidoras de Latinoamérica. Para los que no estén tan familiarizados, el sector eléctrico tiene tres segmentos: generación, que es donde se produce la electricidad; transmisión, que es donde se lleva la electricidad de estos centros de generación, que muchas veces están fuera de la ciudad o lejos de los centros de consumo, un gran voltaje; y luego llegan a las ciudades donde se baja la tensión y se propaga hasta el usuario final. La distribución es este último segmento. Eh, es un segmento que está enfrentando muchos desafíos actualmente porque va a recibir las nuevas tecnologías y también es primera línea del cambio climático. Tiene que integrar mucha generación distribuida, que es el uso de energías renovables ya instalado en los centros de consumo de menor escala. La distribución va a recibir la electromovilidad también, tiene que hacer frente a esta gran demanda eléctrica que va a ser la electromovilidad. Eh, en fin, todas estas tecnologías las está recibiendo la distribución, entonces eh, eh, Adelat lo que busca es ser un actor principal en la transición energética. Eh, pero el objetivo de la transición energética es que sea una transición sostenible, en el sentido de que se mantenga por sí sola, que no sea un esfuerzo ni una carga eh, para nadie finalmente, que se generen los espacios regulatorios, los modelos de negocios adecuados para que la transición energética sea inevitable, por así decirlo, que avance por sí sola sin un empuje o una carga impositiva para los estados. Entonces eso es muy importante. eh, y claro, en esta guerra, por así decirlo, de la transición energética, cada región tiene sus ventajas y desventajas. Latinoamérica yo creo que es un caso muy particular, no se repite en otras partes del mundo, somos países en vías de desarrollo y que debemos prepararnos de una forma particular, atendiendo a las propias sensibilidades e idiosincrasia latinoamericana. Entonces eso busca impulsar la transición energética sostenible en la región. Excelente, ingeniero. Entonces, con esto tenemos una idea más de lo que es Adelat para las personas que nos están acompañando en este podcast. Y bueno, mencionarles también que estamos felices de compartirles esta noticia, ya que INEL, juntamente a Adelat, tiene una alianza educativa, una de las cuales es el lanzamiento de un programa de especialización, que es Nuevas Dinámicas de la Distribución en la Transición Energética, que va a iniciar este 25 de septiembre. Y bueno, le doy también un espacio a Joaquín para que nos pueda hablar un poquito más de este tema, ¿no? Sobre este programa de especialización y que nos cuente sobre qué va a tratar también. Y en este programa van a ser clases semanales donde vamos a revisar todos los aspectos de la transición energética, regulatorios, tecnológicos, asuntos de mercado. Es toda una visión transversal a el sector distribución en Latinoamérica. Es un programa que está diseñado, por supuesto, para ingenieros, pero
también va a ser útil para abogados, economistas, etcétera. Es un programa que no tiene, por ejemplo, matemáticas asociadas, porque lo que buscamos es integrar a todos los segmentos que estén involucrados en la electricidad. Entonces, eh, yo lo recomiendo, es un gran programa que estamos preparando. Tenemos un gran material para presentar, tiene un contenido que abarca muchos tópicos, digitalización, nuevas tecnologías, y también hace un barrido regulatorio importante para quienes estén interesados en impulsar regulación. En Adelat nos hemos dado cuenta que hay ciertas disparidades a nivel latinoamericano en cuanto a regulación, y Adelat también trata de eso, trata de ser un puente entre diferentes países para comunicar las mejores prácticas en regulación y también en cómo las compañías enfrentan ciertos desafíos. Muchas gracias también por compartirnos este espacio del programa. Para los que nos ven o nos escuchan en este podcast, también les hacemos la invitación para que puedan participar de este programa de especialización. Como ya lo ha mencionado el ingeniero, va a ser de gran ayuda en realidad profesional, no solamente para ingenieros, sino abierto para el público que esté interesado en estos temas también. Bien, estamos a punto ya de terminar este episodio del podcast Entre Fases. Es por ello que me gustaría darle el espacio una vez más, ingeniero Joaquín, para que pueda dar sus palabras finales, tal vez despidiéndose, dando algunas palabras de reflexión, etcétera, lo que usted desee. Así que le doy el pase una vez más. Solo agradecer, ha sido una muy bonita experiencia, es primera vez que yo participo en un podcast. También me parece muy positivo el propagar esta información sobre el estilo de vida de los ingenieros, y especialmente la investigación. Yo creo que hoy en día es muy importante la investigación. Cada vez más se está mezclando la investigación con la industria, lo que hablamos al principio. Hay ciertas disciplinas donde conversan muy bien. La ingeniería, yo creo que en todas sus ramas hoy en día están en esa fase en que industria y academia van de la mano. Eh, yo invito a la gente también a investigar estas oportunidades. Hoy en día hay mucho doctor que trabaja en la industria. El doctorado y el magíster en general desarrollan competencias particulares que hoy en día sí son muy compatibles con la industria. Yo entiendo que quizás hace un par de décadas estos caminos eran únicamente para ser doctor. Hoy en día el conocimiento es tanto y avanza tan rápido que son competencias muy útiles en muchos aspectos. Y cuando esta investigación y ese conocimiento logran impactar en el desarrollo de un país mediante regulación, mediante, no sé, modelos de negocio, nuevas empresas, nuevas tecnologías, yo creo que es muy positivo. Yo creo que es muy importante conectar academia, industria y regulación, que es lo que hacemos en Adelar justamente. Muchas gracias una vez más, ingeniero, también por acompañarnos en este episodio del podcast Entre Fases. Muchas gracias por compartir cada una de sus respuestas, no solamente de lo profesional, sino también una parte más humana, una parte más real de usted, que es lo personal que nos ha compartido, distintas experiencias, anécdotas, consejos también para el público que nos está acompañando, y agradecer también a las personas que nos han acompañado hasta este momento del podcast. Bueno, sin más que decir, esto fue el podcast Entre Fases. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.